toca hoy? Hola, bienvenidos todos a este episodio especial de En qué aula nos toca hoy. Hoy no estamos buscando un aula de clase, más bien estamos celebrando que hace 365 días abrimos la puerta de este espacio para ser la voz de la facultad. Hoy, Mariana no va a hacer preguntas, va a estar atrás del micrófono contándonos su historia. Bienvenida, Mariana. Mariana, hoy los roles se invierten. ¿Cómo se siente estar detrás del micrófono del proyecto que tú misma soñaste? Me siento feliz, satisfecha y agradecida de que, como lo dices, lo que inició siendo un sueño ya hoy se vea materializado. Cuéntame, Mariana, viajemos un año atrás. ¿En qué momento exacto, caminando por los pasillos de Fases, dijiste necesitamos un podcast que muestre en realidad qué es la facultad? Bueno, realmente En qué aula nos toca hoy no nació exactamente hace un año, sino que tenemos que dirigirnos a octubre del 2024, cuando me sentía un poco desconectada de mi carrera y de manera muy espontánea le dije a una de mis compañeras, oye, préstame el teléfono. Y le dije a uno de mis amigos, oye, vamos a grabar esto, aquí traje un guión. Y comencé a hacer videos que al principio parecían no tener un norte, pero en realidad lo que quería era justamente mostrar que Fases tiene un talento humano invaluable, que hay estudiantes que le estamos echando ganas, que hay un personal que sostiene esta facultad. Eso requiere su reconocimiento, valga la redundancia, porque hay momentos complejos que atraviesa nuestra universidad y a veces ese empujoncito o ese videíto en el que sale el personal sonriendo o en el que el estudiante está emitiendo un mensaje de satisfacción hace que la persona recuerde por qué está aquí. Así que de ese modo fue que de manera espontánea, haciendo videos, se construye de una u otra forma la base para En qué aula nos toca hoy. Sin embargo, obviamente esta serie de videos aún no tenía nombre, no tenían equipo, nada por el estilo, sino que en diciembre la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, a través de Nazaret Batista, que forma parte del decanato, me contacta para ayudarles a hacer el video del mensaje navideño. Como al principio, y es que todavía lo hay, desde el personal hay cierta resistencia para participar en los videos porque no, me da pena, por todo eso. por eso. Claro. Me inventé comprar un paquete de caramelos Y dárselos. y darle caramelo a las personas que participaban en el video, así que se pasaban la tacita con el mensaje. Y ese fue como un modo de romper el hielo. Así que de ese modo Nazaret me dice, mira Mariana, aquí hay un espacio para hacer un podcast. Y yo no le digo ni sí ni no en ese momento porque es una responsabilidad, es un trabajo, es algo que requiere mucha dedicación. Así que terminó el 2024, Mariana no dijo nada, pero llega el 2025 y en ese momento yo digo, es el momento de que estos videos que parecen no tener un propósito, pero sí lo tenían, se conviertan en algo más grande. Y de ese modo, con ensayo y error, ya pasó un año y estamos aquí hablando de En qué aula nos toca hoy. Ya es un proyecto en serio. Exactamente. Ok, cuéntame, Mariana, ¿por qué el nombre En qué aula nos toca hoy? Sé que tiene un significado más allá, cuéntanos sobre eso. Bueno, la realidad es que cuando se lanza la expectativa de consolidar algo como un podcast que se ha convertido en una u otra forma en una plataforma comunicacional, porque no se quedó en los videos de YouTube, Pasamos a Instagram, de hecho es en donde la comunidad pues tiene más receptividad. Claro. Se hizo una encuesta, se hizo una pequeña forma de estudiar el mercado, como lo decimos acá en nuestra facultad, donde participaron estudiantes, profesores, egresados y parte del personal que manifestaron su opinión sobre este proyecto. Allí habían 3 nombres. Uno era ¿qué clase de podcast? ¿En qué aula nos toca hoy? Y el tercero no lo recuerdo, pero por mayoría de votos queda ¿en qué aula nos toca hoy? Y de hecho fue el nombre con el que yo siempre conecté más, porque fueron los que dejaron las personas en la cajita de Instagram, cuando también se buscó interactuar con la audiencia desde antes. ¿Qué pasó allí? Lo podemos ver de 2 modos.
¿En qué aula nos toca hoy? Es una pregunta que nos hacemos todos los días cuando llegamos a la facultad. ¿Sí? Hay personas que llegan al final del semestre y No todavía no saben recuerdan en dónde estudian, en qué salón. en dónde les toca, si es al final del primer piso del edificio E, si es en el H. Parece loco, pero es verdad. Bueno, se les olvida en qué aula les toca. Pero aparte de eso, hay una parte simbólica del nombre, ¿sí? Es que es una pregunta que se puede responder de varias maneras. ¿En qué aula nos toca hoy? En la de construir nuestra mejor versión, en la de aprovechar el tiempo, en la de honrar nuestro esfuerzo y el de quienes nos rodean, en la de cumplir los sueños, en la de ser responsables con nuestro propósito. Entonces es un nombre maravilloso. De verdad que siento que nosotros como estudiantes, los profesores, todos los que hacemos vida en la comunidad de FASE, podemos preguntarnos en qué aula nos toca hoy y en qué aula queremos estar, porque se supone que nosotros somos parte de esa construcción que queremos consolidar, ¿sí? Poner nuestro granito de arena para que el aula sea armónica, para que el pensamiento sea crítico, para fomentar el sentido de pertenencia. Entonces, creo que es un nombre realmente perfecto para un proyecto con una esencia tan genuina como esta. Bueno, para todo hay retos, para todo hay miedos. Siempre sentimos como el miedo a algo, siempre hay un miedo. Cuéntanos, Mariana, ¿cuál fue el mayor reto o el mayor miedo que enfrentaste al decir voy a lanzar este proyecto en la aula? Bueno, sinceramente han sido muchos los obstáculos que he tenido que superar, pero afortunadamente no los he superado sola, sino que mi red de apoyo me ha ayudado a mantenerme persistente en este proceso, ¿sí? El hecho de repente empezar sola o empezar sin equipos, ¿sí? Porque la realidad es que yo empecé con un teléfono, pues, molestando a un amigo y al otro, oye, préstame, vamos a grabar esto y tal, Claro. sin micrófonos o micrófonos prestados, sin un espacio físico propio, sino, bueno, estar mostrando toda la facultad. Ya tenemos un cubículo que, pues, algunos identifican con el proyecto. Por un lado, el reto que tiene que ver con los recursos. Por el otro, el miedo a que no hubiese receptividad de parte De los de los estudiantes. estudiantes, de los egresados, de los profesores. Por el contrario, desde el primer momento siempre hubo receptividad y manifestaron que un espacio como este era realmente necesario. Así que el otro reto quizás ha sido la periodicidad con la que se sacan los videos, porque como amerita tanto el hecho de editar, de grabar, editar, publicar, Claro, y son entonces, estudiantes que tienen sus obligaciones en cuanto al estudio, entonces pues, y además de eso, que pues hay personas que se acercan, pero no se comprometen con el proyecto. Entonces a veces es complejo como consolidar un equipo. Afortunadamente, ya pues todo ese proceso se fue finalizando y viene una nueva etapa. cuéntanos, Mari, ¿cuál ha sido la anécdota más graciosa que has vivido grabando algún episodio? Bueno, realmente todas las historias son particulares, son únicas y todas merecen ser contadas. Eso es algo que uno aprende podcast tras podcast, a pesar de que fueron pocos los que se hicieron en la primera temporada. Anécdotas, bueno, ¿qué te puedo decir? De todos los invitados me quedó algo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver si logro hacer una línea de tiempo completa. Del primer episodio, que fue la historia de la facultad y la trayectoria del actual decano, me queda el hecho de que nosotros pues no estábamos aquí en la Liria desde un principio, ¿no? Sino que Fases estuvo en el Colegio de Médicos, en el Consejo Universitario, en la Avenida Universidad, en la Hechicera hasta llegar acá, ¿no? De que, por ejemplo, el profesor Raúl siempre tuvo esa pasión por compartir sus conocimientos, por la historia del pensamiento económico. Luego tenemos a el egresado de FICO, el cofundador de FICO, Edward Suárez, que pues nos cuenta que desde su trayectoria aquí como estudiante, ya él tenía visualizado que quería ser empresario, ¿no? Entonces creo que ese es un mensaje muy valioso para nosotros, que tenemos que buscar la manera de no quedarnos con los
conocimientos básicos, sino con soñar y que cuando salgamos tengamos una idea que se pueda ejecutar. Luego viene la profe Lisbeth cuando se inaugura la sección de profes que impactan, y me gustó mucho el hecho de que ella haya asumido la idea de ser profesora para honrar a su papá, y también que le encanta enseñar y lo hace con muchísima pasión y siempre está a la vanguardia de su carrera. Luego fuimos a visitar el CEIDIS, conocer la oferta académica que tiene, el rol en lo que respecta a que nosotros podamos ya tener un aula virtual, al mismo tiempo la resistencia que tienen algunas personas para usarla o también desconocimiento. Claro. Luego tenemos a la profe Clarimar, que de hecho ella no contaba con su proyecto de vida, el hecho de que fuese profesora, pero a veces hay cosas que nosotros no buscamos y que nos encuentran, y así llegó justamente eso a su vida. Luego los chamos del servicio comunitario de administración, que identificaron una necesidad, trabajaron en equipo, hicieron toda una campaña y lograron su objetivo, que era poner algunas cámaras y sentar como las bases de ese proyecto que ahorita otro grupo lo está continuando. De igual manera, el servicio comunitario de contaduría, que se están dedicando a ir a algunos liceos, no solo del municipio de Libertador, sino de otros lados, para fomentar el interés por el estudio de las ciencias económicas y sociales, sobre todo contaduría, que es su carrera. Y la temporada cerró con el profesor Luis Contreras, quien pues también manifestaba que no estaba dentro de sus planes ser profesor, pero pues también llegó acá, decidió quedarse, ver clases en la pandemia fue todo un reto, y creo que lo que más me queda de sus clases, porque tuve la oportunidad de ver clases con él también, fue justamente el énfasis que él hace cuando está dando clases de que el estudiante tiene que tener un valor fundamental, la ética. La ética es algo que va a marcar la diferencia entre el hoy y lo que puede o no llegar a ser nuestra nación. Así que anécdotas, bueno, creo que ya hablé bastante de esa parte y fue muy valioso todo lo que aprendí y las personas que me apoyaron en ese momento, junto a algunos que venían a grabar temporalmente, otros que me ayudaban a editar. Creo que fue una sinergia bastante interesante y eso lo agradezco y lo valoro. Cuéntanos, Mariana, sé que siempre alguien nos deja algún consejo, una frase que nos marca de verdad, y de toda esta experiencia, alguien, quién o qué te ha dicho que de verdad... Bueno, sinceramente, yo siempre tengo frases para todo, pero ahorita no me acuerdo de alguna específica. Creo que tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia, ¿sí? Si nosotros conocemos el espacio en el que estamos haciendo vida, nos va a doler lo que pasa con ese espacio. Claro. Y por eso es que nace este proyecto, con el propósito de fomentar el sentido de pertenencia para que quienes hacemos vida en fases, que no importa el rango, nos sintamos conectados con la esencia de la facultad. Entonces, de una u otra forma, muchas personas desde el inicio de este proyecto que me empujaron, que me impulsaron, siempre hicieron énfasis en eso. Qué bonito que haya un grupo de estudiantes auténtico, con un propósito genuino, que están mostrando lo que realmente es la facultad. ¿Sabes? El lado humano, que a veces a la gente se le olvida, que por ejemplo un profesor tiene una vida paralela a dar clases, que un profesor no tiene dedicación exclusiva a estar aquí, sino que, cónchale, a veces el mundo necesita un poquito más de empatía. Entonces, de ese modo, creo que si de una frase pudiera partir, te diría que las barreras están para derribarse. Bueno, Mariana, sé que eres estudiante de 2 carreras, que estudias no solo en FASES, sino también en otra facultad. Sé que no solo eres líder de este proyecto, sino que de otros. ¿Cómo ha sido ese equilibrar ser estudiante y al mismo tiempo ser líder? ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuéntanos. Mira, el proceso ha tenido muchas lágrimas, como todo, ¿no? Y aparte soy Piscis. Ha sido
un reto, principalmente es un reto diario conseguir el equilibrio entre las dos carreras, los 3 proyectos de los que soy creadora y coordinadora, pero obviamente yo no podría estar aquí hablando contigo si no tuviera personas cercanas, almas bonitas, que creen en esto y que no me dejan sola. Así que el mérito no es mío, el mérito es colectivo. Bueno, Mariana, si tuvieras que definir el podcast, el ADN del podcast con 3 valores, ¿cuáles serían? Mira, hay 3 palabras claves. Son historia, pertenencia e identidad. Creo que esos son los cimientos de En qué aula nos toca hoy. Historia, porque es necesario que como estudiantes conozcamos ¿De dónde la razón venimos? de ser de esta casa de estudio. Pertenencia, por lo que te decía anteriormente, nos tiene que importar ¿De lo que dónde estamos estamos? haciendo, dónde estamos, valorar y de ese modo buscar ser parte de la dinámica diaria. No esperar a que llegue el servicio comunitario para dejarle algo a la facultad, no esperar a graduarse, no, nosotros podemos ser parte y fomentar el sentido de pertenencia desde el día que recibimos la lista de materias en el auditorio y buscar involucrarse. E identidad, porque nosotros somos una marca. Somos la marca de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Y tenemos que proyectar excelencia, proyectar academia, proyectar todo ese compendio de cosas que se van forjando día a día en el aula y que conlleva una gran responsabilidad. Decir, oye, yo soy egresado de la fase ULA, voy a representar esta marca que tengo que dejar en alto, ¿sí? Entonces, claro, por eso creo que esos son los 3 valores que cimentan las bases de En qué aula nos toca hoy. Ya hablamos del pasado, del presente, llevando esta línea del tiempo, ahora hablemos del futuro. ¿Qué es lo que viene para el podcast? ¿Sientes que las fases de hoy es distinta a la de hace un año después del podcast? Este proyecto busca rescatar el sentido de pertenencia. ¿Crees que el podcast ha marcado una pauta y ha hecho cambiar desde hace un año atrás la facultad? Considero que sí, porque hay una especie de transformación en cómo las personas veían los videos al principio y en cómo después el mismo personal quiso involucrarse, ¿sí? De que, oye, pero díganle a la muchachita que pase por esta oficina porque se le olvidó. Y es lo mismo, al principio como había tanta resistencia, yo solamente me dirigía a donde sentía que iba a haber más receptividad. Así que esto se convirtió en una especie de efecto dominó. Si vemos las redes de la facultad, ya no es Mariana la única que hace videos, ¿no? Sino que muchos más tomaron la iniciativa de mostrar la facultad, de mostrar sus proyectos, mostrar la carrera y realzar lo que están estudiando. Así que yo fui solamente un instrumento para mostrar que había una oportunidad de mercado, que se podía hacer algo distinto para combatir esa narrativa pesimista de que tú ibas a otra facultad y te decían, tú eres de Fases. Ay, no, en Fases no olvida. No, en Fases ven solo materias virtuales, ¿no? Allá lo que hay es monte. Oye, ya va, aquí no hay monte. Nosotros somos una facultad realmente hermosa. O sea, desde que tú entras ves los arbolitos, vas a la plaza Alma Mater y te encuentras con la escultura, pero sobre todo es la calidez humana que nosotros percibimos desde que entras y los vigilantes te dicen buenos días, muy atentos. Así que eso era justamente lo que yo quería proyectar. Y sé que la facultad lo siente de ese modo. Y lo has logrado. Es lo que te digo. El propósito de esto es fomentar el sentido de pertenencia, pero no es que lo fomente una sola persona, es que la comunidad se apropie de este proyecto, porque ese es el siguiente paso, ese es el futuro. Esto es un legado que mi equipo y Mariana quieren dejarle a la facultad una huella bonita. Y es por eso que, aprovechando, yo invito a los que nos están viendo, a los estudiantes, a los profesores, egresados, al personal en general, a que busque involucrarse más de En qué aula nos toca hoy, ¿sí? La idea es crear campañas que fortalezcan los valores, que den a conocer la historia, pero pues para eso necesitamos más manos que quieran ser partícipes de esto.
¿sí? Y además esto es una oportunidad para que el que tiene miedo escénico lo Se derribe. desarrolla. Justamente es eso, ¿sí? ¿En qué aula nos toca hoy? Nace para fomentar el sentido de pertenencia hacia las fases ULA, para ser un punto de encuentro y al mismo tiempo de aprendizaje constante. Aquí estamos para que nuestros talentos se pongan al servicio de nuestra casa de estudio. Y estoy buscando herederos, porque a mí me quedan 3 semestres, con el favor de Dios, y esto no es el proyecto de una persona. Este es el proyecto de la facultad y este es el legado que buscamos dejar para que sea permanente, que el día de mañana cuando yo sea profesora, con el favor de Dios, pueda ver muchachitos por allí grabando, entrevistando con entusiasmo. ¿En qué aula nos toca hoy? Oye, ellos no van a saber que fui yo la creadora de repente, pero van a tener esa ganas de mostrar la casa en la que están estudiando y algunos no se dan cuenta, pero si ustedes están un poquito desmotivados, el hecho de involucrarse en esto y hacer las cosas permite volver a conectar con lo que estás estudiando y con el espacio en el que haces vida. Bueno, hablando de un poco de los estudiantes, ¿qué le dirías a un estudiante que nos escucha, que tiene una idea y siente que actualmente no tiene los recursos necesarios para empezar? Mira, yo le diría que empiece porque cuando uno hace las cosas bien, los recursos llegan solos. Que si tiene miedo, hay una frase muy bonita que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. ¿Por qué? Porque el miedo es necesario, es una emoción que trajo al ser humano desde la caverna hasta conquistar la luna. El ser humano hizo todo eso con miedo. Y yo también tuve miedo y lo sigo teniendo todos los días de mi vida, pero lo domino y trabajo con miedo para poder llegar hasta donde quiero llegar. Así que si usted tiene una idea, tiene que materializarla, pero tiene que creer en usted, tiene que buscar personas que conecten con su propósito y le aseguro que muchas más lo van a apoyar, porque siempre hay alguien que está esperando que otro accione para unirse, porque no dio el primer paso, pero si tú eres líder y lo das, van a conseguir consolidar esa idea. Así que tienen que hacerlo, tienen que lanzarse. Un consejo que me ha dado Mariana con respecto a los miedos es que hay muchos arbolitos, que cuelgue cada miedo en una ramita del arbolito. Es verdad. Y en la facultad hay muchísimos. Entonces, cuando usted vaya a presentar un examen, usted agarra sus miedos, los deja colgados en el arbolito, va y presenta, Y y después cuando los salga, recoge. los recoge. Y ya los miedos se han ido, ya no van a estar ahí. Lo mismo pasa con el hecho de querer emprender o accionar en algún espacio. Bueno, Mariana, ¿hacia dónde va el proyecto en este segundo año? ¿En qué próxima aula quieres conquistar? La verdad es que lo dejo a la expectativa de quienes nos están viendo. No les voy a hacer spoiler. Hay muchas cosas sobre la mesa, hay muchas metas. La idea principal, y eso sí lo voy a como acentuar, es que en qué aula nos toca hoy sea institucionalizado, es decir, que el Consejo de Facultad apruebe la propuesta para que el legado se garantice y que tengamos personas de todas las carreras aquí. ¿Sí? Ya tenemos participación de estudiantes de administración, de contaduría, de economía, que están súper activos con lo que respecta al concurso de ensayos por el 250 aniversario de La riqueza de las naciones de Adam Smith, pero el mensaje es para los estudiantes de estadística y para los estudiantes del TCU en gestión gastronómica, para que también se involucren y para que también se apropien de esta que es el aula de todos. Bueno, Mariana, si pudieras darle un mensaje a toda la familia FACES, profesores, estudiantes, egresados, administrativo, todo, que te hemos apoyado y hemos estado para ti este año, ¿qué mensaje les darías? El mensaje es desde el corazón. Gracias por haber creído en la muchachita de los videos. Gracias por haberme empujado a llegar al decanato y decir, tengo una idea, ayúdenme a materializarla. Gracias por compartir, por darle like, por creer en este proyecto que realmente es genuino
y sobre todo, gracias por ser parte, porque sin ustedes nada de esto sería posible. Y quiero cerrar con una frase que me gusta mucho, que es de una canción, no recuerdo el autor, y dice: ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. Así que ustedes también pueden ser parte de este camino de huellas bonitas que estamos dejando. Gracias. ¿Quisieras decir esa frase junto a mí y las dos la decimos así como que qué interesante? Dale pues. ¿Cómo es? Cantándola. Y No. ya que estamos de paso, No. dejemos huellas bonitas. Yo creo que es mejor decirlo. Y ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. Este primer año ha sido gracias a ustedes. Si eres estudiante y quieres formar parte, sigamos construyendo este legado juntos. Escríbenos al DM o deja un comentario y con gusto te contactaremos. Además, si eres profesor y quieres involucrarte, si eres egresado y quieres dar tu granito de arena para que este espacio pueda proyectarse aún más, e incluso si tienes una marca y quieres regresarle ese granito de arena a la facultad, también esperamos tu mensaje. Mariana, gracias por darnos voz y por recordarnos que fases no son solo pasillos, son historias. Y a ustedes gracias por acompañarnos este año y nos despedimos. Nos vemos en un próximo episodio de ¿En qué habla nos toca hoy?